Una mañana de 2008 me contactó un coleccionista y me pidió que analizara algunos cuadros de su colección. Yo, siendo un historiador del arte y por lo tanto experto en pintura antigua, inmediatamente decidí viajar a Salerno para ver la colección. ¿Quién es? Soy Nicola Barbatelli. Había un centenar de cuadros en la colección, dentro de la cual algunas cosas eran mediocres y otras, en cambio, eran interesantes. Y al final de mi visita, el coleccionista me pidió que viera una pintura, una tabla de madera. Me presentó envuelto en una manta de tejido sintético que nunca olvidaré, un retrato. Mira esta tabla. Es un cuadro que incluso traté de subastar, pero no se vendió, me dijo el dueño del cuadro. Te presento a Galileo. ¿Pero cómo Galileo? Este es Leonardo. Inmediatamente pensé que era un retrato de Leonardo, por la gran familiaridad iconográfica respecto a un retrato análogo que está en la Galería Uffizi. En el museo más importante de Florencia, la Galería Uffizi, se encuentra expuesto un cuadro que por mucho tiempo fue considerado como un autorretrato de Leonardo, pero en 1938 una pericia demostró que en realidad había sido realizado en el siglo XVII, 100 años después de la muerte del artista. Por lo tanto, se trataba de una falsificación. Entonces, ¿cómo se explica la increíble similitud entre ambos cuadros? ¿Acaso este retrato sería el original del de la Galería Uffizi? Y por lo tanto, ¿sería el auténtico autorretrato de Leonardo que se creía perdido? El desafío es muy grande. Existen apenas una quincena de cuadros del maestro toscano, pero con exactitud nada se sabe acerca de su aspecto físico. El posible hallazgo de un autorretrato de Leonardo da Vinci plantea inmediatamente el problema de la datación. Nicola Barbatelli visita a Giancarlo Napoli, un restaurador y especialista en el análisis de obras de arte. En mi vida tuve la suerte de ver muchos cuadros, sobre todo porque siempre trabajé para grandes museos, para grandes colecciones. Mi instinto y mi ojo nunca permitieron que me equivoque. Pero en el caso de esta pintura, cuando vi cuán bien conservada estaba, pensé que podía tratarse de una de las copias que se realizaron en el siglo XIX. Por lo tanto, la sensación que tuve al ver la pintura fue que era demasiado hermosa para tratarse de un cuadro del siglo XVI. Leonardo da Vinci nació en 1452 y murió en 1519. El retrato de Lucania representa a un hombre de unos 50 años de edad. Si estuviera representando al gran pintor, tendría que haber sido realizado a principios del siglo XVI en la ciudad donde vivía Leonardo, Florencia. Durante el siglo XV, Florencia fue escenario de una verdadera revolución en el arte. Desde la pintura, la escultura y la arquitectura. Su nombre fue Renacimiento. En el siglo XV, Florencia se jactaba de contar con un elevado nivel de alfabetización y un óptimo conocimiento en cuanto a la aritmética, ya que los florentinos eran los mejores comerciantes de la Edad Media. Principalmente había comerciantes de lana y banqueros.
Por lo tanto, estaban dadas todas las condiciones económicas para el crecimiento cultural que caracterizó a Florencia en el siglo XV. Los florentinos tenían una república. Sabían que eran los únicos, al menos en Italia, en tener un gobierno autónomo. Y solo en la República Romana podían encontrar un precedente histórico de un gobierno similar. Por lo tanto, su idea de renacimiento era la de llevar nuevamente a la gloria tanto a la antigua Grecia como a la antigua Roma. Al mando de la República de Florencia estaba la familia de los Medici. Eran banqueros y grandes amantes del arte. El primero fue Cosme y después de él, Lorenzo, apodado como el Magnífico por sus contemporáneos. Apasionado de la arquitectura y la poesía, fue quien protegió y contribuyó al surgimiento de varios artistas como Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Uno de los talleres más importantes de Florencia era el de un escultor y pintor protegido por los Medici, Andrea del Verrocchio. En aquella época, si tenías 12 o 14 años y querías llegar a ser un artista, no ibas a una academia de arte. Lo que hacías era entrar al estudio o al taller de algún pintor ya afianzado o de algún escultor orfebre y llegabas a ser un aprendiz. Existía un verdadero sistema de aprendizaje. En ese taller se aprendían todos los secretos de la profesión, desde moler los pigmentos, a aplicar la pintura, manejar la punta de plata, la técnica del dibujo, así como también la pintura al temple o témpera. Y hacia finales de 1400 ya se comenzaba a enseñar la técnica de la pintura al óleo. Fue en el taller de Verrocchio donde con apenas 15 años, el joven Leonardo da Vinci comenzó su propio aprendizaje en 1467. Aprendió dibujo, pintura, escultura, además de los conceptos de la arquitectura y la mecánica. Se quedó junto a Verrocchio hasta que cumplió 20 años. Pienso que Verrocchio enseguida notó a Leonardo, reconoció sus talentos y además los alimentó. Fue así que en el año 1470 los podíamos ver manos a la obra, trabajando juntos. El bautismo de Cristo testimonia dicha colaboración. La obra había sido iniciada por Verrocchio y la completó Leonardo da Vinci, a quien se le atribuye la paternidad del ángel que se encuentra a la izquierda del cuadro. Mientras trabajaba en el taller, el pintor florentino también empezó a realizar cuadros por su cuenta. Los monjes benedictinos de una abadía de Toscana le encargaron su primera obra, La Anunciación. Uno de los aspectos más fascinantes de la Anunciación es que en ella vemos a un Leonardo en los inicios de su carrera. Incluso, siendo joven, ya era un perfeccionista, estaba siempre en busca de la perspectiva perfecta para representar las colinas toscanas en la manera más realista posible. Y lo mismo hizo con las alas del Ángel de la Anunciación. Dichas alas fueron pintadas por alguien que había observado el vuelo de los pájaros. Creo que el ángel de Leonardo da Vinci tiene muchas más posibilidades de volar que cualquier otro ángel que haya sido pintado antes de él. Leonardo da Vinci seguía trabajando en el taller de su maestro y en 1476 recibió el encargo de su primer retrato, el de Ginebra de Benci, perteneciente a una de las familias más poderosas de Florencia.
15 días después de su primer encuentro, Nicola Barbatelli recibe la llamada telefónica de Giancarlo Napoli. El restaurador ha concluido la limpieza del cuadro. Había cambiado por completo. Aparecieron rasguños, abolladuras, algunas lesiones. Y entonces nos preguntamos de qué podían derivar todos esos golpes. El restaurador me explicó que en realidad habían sido cubiertos por restauraciones posteriores y que durante su intervención de limpieza las mismas fueron removidas. Esos rasguños en realidad eran solo la punta del iceberg. De hecho, cuando posteriormente comencé a limpiar el cuadro, se empezó a notar un micro craquelado, fruto precisamente de los movimientos de la madera que fueron ocurriendo con el pasar de los siglos. Y efectivamente era algo típico en las tablas pintadas durante el Renacimiento. Las conclusiones del restaurador fueron muy alentadoras, pero para confirmar si se trataba de un cuadro del siglo XVI, aún quedaba mucho por investigar. Fue así como comenzó una investigación que abarcaría toda Europa. Bautizado como el retrato de Lucania, por el antiguo nombre de la región en la que fue hallado, el cuadro llega a Nápoles, al centro Innova, especializado en el estudio científico de monumentos históricos y obras de arte. El profesor Giovanni Paternoster, especialista en análisis con rayos X, recibe el retrato. Gracias a dicha técnica, es posible determinar la edad de los pigmentos utilizados con gran precisión. Hay que tener en cuenta que los pigmentos desde la antigüedad hasta los siglos XVIII y XIX habían quedado prácticamente inalterados. Eran pigmentos o tierras minerales o incluso otros de origen vegetal o animal. Recién entre los siglos XVIII y XIX hubo un desarrollo de nuevos pigmentos, es decir, de tipo sintético u orgánico. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es identificar la calidad de los pigmentos presentes en el cuadro. En el retrato hay un elemento que llama particularmente la atención de los investigadores, la pluma del sombrero. El color blanco encendido de la misma indica que pudo haber sido pintada con un pigmento sintético. Esa podría ser la prueba de que el retrato no corresponde al período renacentista. Para verificarlo, se escanea el cuadro por medio de rayos X. Veamos un instante el espectro relativo justo sobre la mejilla. Ahí está. Se ve muy bien la señal del antimonio. Efectivamente, no hay estaño. El plomo está bien reforzado, por lo tanto, debería ser un antimoniato de plomo. Podría ser un amarillo Nápoles. Las primeras indicaciones del uso del mismo aparecieron ya a principios del siglo XVI. Amarillo Nápoles, rojo bermellón, azul añil o verde azulado. Los aprendices preparaban dichas sustancias, aunque algunas de ellas eran tóxicas. Las mezclaban con huevo para obtener un tipo de pintura conocida como al temple graso, que desde finales del siglo XV fue siendo reemplazada progresivamente por la pintura al óleo. Aquí se ve claramente el color negro del sombrero, cuya relación manganeso-hierro es mucho más alta. Por lo tanto, probablemente es una tierra de sombra o algo similar. Dicho pigmento era muy utilizado en el Renacimiento. Pero, ¿qué se podría decir sobre la pluma? El pigmento que la constituye es un blanco de titanio, un pigmento que recién fue introducido a principios del siglo XX.
Esto significa que la pluma fue pintada con posterioridad, probablemente durante una restauración. A excepción del blanco de titanio, todos los pigmentos de la tábola lucana son compatibles con una datación correspondiente al Renacimiento. Para Nicola Barbatelli, dicho resultado es algo muy prometedor. Por lo tanto, decide continuar los estudios junto al profesor de física Filippo Terrasi. Llega el momento de examinar el soporte de la pintura. Para ello se efectúa una radiografía sobre la tabla de madera. Pudimos determinar la esencia de la madera y resultó ser de álamo. El álamo es un tipo de árbol muy buscado, digamos, muy elegido por varios artistas gracias a su calidad de gran liviandad. De hecho, la Gioconda también fue pintada sobre madera de álamo. El reverso de la tábola lucana estaba formado por varios fragmentos unidos entre sí por medio de un sistema de ensamblaje muy ingenioso, hecho con una especie de mariposas. Dicho sistema de ensamblaje requería un cierto conocimiento, ya sea en cuanto a la parte de botánica como a la parte de ingeniería, porque la función que tenía era la de evitar curvaturas en la tabla que pudiesen invalidar o arruinar la pintura. Entonces es razonable suponer que Leonardo indudablemente tuviera dichas habilidades y por lo tanto que haya encontrado el modo de realizar un ensamblaje similar. Para poder datar el soporte del cuadro, el profesor Terrasi utiliza la técnica del carbono 14. Para ello se retiran del reverso del cuadro 3 fragmentos de madera de pocos miligramos. Al igual que todos los organismos vegetales o animales, la madera contiene carbono 14. Al morir un organismo, la cantidad de carbono 14 empieza a disminuir a medida que pasa el tiempo. De lo que queda hoy es posible determinar la edad de la tabla de madera que fue utilizada para pintar el retrato. Cabe aclarar que la datación que se obtiene por medio del carbono 14 no corresponde al periodo en el que la tabla de madera fue utilizada para hacer el cuadro. Lo que nosotros damos es información acerca del periodo en el que creció el árbol del cual se extrajo la madera, y el periodo que hemos determinado abarca desde 1474 a 1517. Los análisis científicos de rayos X y del carbono 14 realizados sobre la tábola lucana demuestran que el cuadro corresponde al período del Renacimiento, entre fines del siglo XV e inicios del siglo XVI. Por consiguiente, fue pintado mientras Leonardo estaba vivo.